Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, amantes del drama y las emociones fuertes. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien y con la energía a tope, porque hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de chismes jugosos que han sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Prepárense para un análisis en profundidad, porque hoy vamos a desentrañar la polémica que envuelve a dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Para aquellos que son nuevos en este apasionante universo, permítanme presentarles a estos titanes de la actuación. Demet Özdemir, con su sonrisa radiante y su talento innegable, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş, donde su carisma y energía contagiosa la catapultaron a la fama internacional. Y hablando de Erkenci Kuş, ¿quién podría olvidar a su compañero de reparto? Exacto. Can Yaman, el galán turco por excelencia, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su físico envidiable, su encanto magnético y su talento actoral innato. Ha protagonizado series como Dolunay y, por supuesto, la icónica Erkenci Kuş junto a Demet. Pero, ¿qué ha pasado entre estos dos astros para que las redes sociales ardan en llamas? Prepárense porque la historia es un cóctel explosivo de declaraciones polémicas, acusaciones cruzadas, indirectas sutiles y un sinfín de especulaciones que han mantenido a los fans en vilo durante meses. Hoy vamos a desglosar cada detalle, cada matiz, para que no se pierdan ni una sola pieza de este rompecabezas dramático. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sus mentes curiosas, porque hoy vamos a sumergirnos en este enredo que ha generado ríos de tinta digital. Y antes de empezar, un recordatorio para los nuevos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y les asegura acceso ilimitado a todos los chismes, análisis y novedades del apasionante mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Suscríbanse ahora y únanse a la comunidad. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una entrevista. Can Yaman, en una entrevista que generó gran expectación, hizo unas declaraciones que dejaron a más de uno boquiabierto. En sus palabras, sutil pero perceptiblemente pareció sugerir que la relación con Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci Kuş no fue un camino de rosas. Mencionó con frases ambiguas pero reveladoras ciertas diferencias y desacuerdos que experimentaron en el set. Aunque no la nombró directamente, las indirectas eran tan evidentes que todos entendieron a quién se refería. Lo que encendió la mecha de la controversia fue una frase en particular. Can Yaman, al hablar sobre su experiencia en la serie que los catapultó a la fama mundial, dijo algo como: hubo momentos difíciles. No todo fue perfecto. A veces las personalidades chocan y es complicado trabajar en armonía. Estas palabras, aunque envueltas en un lenguaje diplomático, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada y una insinuación de problemas con Demet. La ambigüedad de sus palabras, sin embargo, lejos de calmar los ánimos, avivó la especulación y la curiosidad. Como era de esperar, estas declaraciones no pasaron desapercibidas. Los fans, divididos por la lealtad y la empatía, tomaron bandos de inmediato. Algunos salieron en defensa de Can Yaman, argumentando que tenía derecho a expresar su punto de vista y que era válido que no todo fuera siempre color de rosa en un set de rodaje. Otros, en cambio, se volcaron en la defensa de Demet, acusando a Can de falta de respeto, de profesionalismo cuestionable y de buscar protagonismo a costa de su compañera. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de críticas, creando un ambiente polarizado y lleno de tensión. El hashtag de la serie, que solía ser un espacio de celebración y cariño, se convirtió en un campo de batalla de opiniones encontradas. Pero la historia no se detuvo ahí. Demet Özdemir, conocida por su elegancia y su habilidad para sortear las polémicas con gracia, no tardó en responder, aunque lo hizo de una manera mucho más sutil y sofisticada. En lugar de entrar en un conflicto directo, evitando la confrontación que tanto se esperaba, optó por una estrategia comunicativa mucho más inteligente. No respondió directamente a las acusaciones de Can, ni emitió declaraciones que pudieran ser malinterpretadas. En su lugar, comenzó a publicar mensajes en sus redes sociales que se interpretaron como indirectas, como una forma de comunicar su verdad sin necesidad de entrar en la polémica. Demet compartió frases inspiradoras sobre el respeto, la positividad, la importancia de la gratitud y la necesidad de rodearse de personas que aporten luz y energía. También publicó fotos en las que se la veía radiante, feliz y enfocada en sus proyectos profesionales y en su vida personal,
como si quisiera demostrar que las declaraciones de Khan no la afectaban en lo más mínimo y que ella continuaba adelante con su vida sin darle importancia a las críticas o los comentarios negativos. La reacción de Demet fue muy aplaudida por muchos. Evitó el conflicto directo, demostró madurez y profesionalismo, y mantuvo su imagen intacta. Esta postura, lejos de debilitarla, la fortaleció, ganándose el respeto y la admiración de un mayor número de seguidores. Demostró que no era necesario caer en una pelea pública para defenderse, y que la elegancia y la discreción podían ser armas mucho más poderosas que la confrontación. Sin embargo, la polémica no cesó. Las especulaciones y los rumores continuaron circulando con fuerza. Se habló de posibles problemas de ego, de diferencias creativas en la forma de abordar sus personajes y de incompatibilidades personales que habrían dificultado la relación entre los dos actores. Algunos medios de comunicación turcos, ávidos de contenido, se aventuraron a analizar la relación entre ambos, basándose en el lenguaje corporal en entrevistas anteriores y en la información disponible. Se intentó descifrar si existía una verdadera enemistad entre ellos o si todo era una estrategia de marketing para mantener el interés en sus carreras. Un punto clave que alimentó aún más el fuego de la especulación fue la diferencia en el enfoque que cada uno de ellos dio a sus carreras. Can Yaman, tras el rotundo éxito de Erkencikus, decidió probar suerte en proyectos internacionales. Se mudó a Italia y comenzó a trabajar en producciones italianas, buscando expandir sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Esta decisión, sin duda, generó una mayor distancia entre él y Demet, quien continuó trabajando en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Para muchos fans, esto fue una señal inequívoca de que sus caminos profesionales se habían separado definitivamente y que la relación entre ellos, si alguna vez fue cercana, se había enfriado por completo. La distancia geográfica y la diferencia en sus ambiciones profesionales crearon una brecha que parecía imposible de superar. Las expectativas de una posible relación romántica entre ellos, que habían alimentado la imaginación de los seguidores durante años, se disiparon como humo. Otro aspecto importante a considerar es la implacable presión mediática a la que están sometidas las estrellas de las telenovelas turcas. Los medios de comunicación, los blogs de chismes y los fans más apasionados están constantemente pendientes de sus vidas personales y profesionales. Cada gesto, cada declaración, cada publicación en redes sociales es analizada, interpretada y magnificada. La vida de estas celebridades se convierte en un constante escrutinio, donde cualquier error, cualquier desliz, puede generar una ola de controversia y especulación. En el caso de Demet y Can, la presión fue aún mayor debido al éxito arrollador de Erkencikus. La gente los quería juntos, querían que su química en la pantalla se trasladara a la vida real. Se enamoraron de sus personajes y soñaban con verlos como pareja en la vida real. Cuando se dieron cuenta de que eso no iba a suceder, la decepción y la especulación se dispararon. Los fans que habían invertido emocionalmente en su historia, se sintieron traicionados y comenzaron a analizar cada detalle para intentar comprender qué había sucedido entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una gran pelea entre Demet y Can? ¿O todo fue exagerado por los medios y los fans, ansiosos por un buen drama? La verdad, como suele suceder en estos casos, es que solo ellos saben la respuesta. Lo que sí es cierto es que esta polémica ha afectado la imagen de ambos actores, aunque de diferentes maneras. Can Yaman, por sus declaraciones, fue acusado por algunos de ser prepotente, poco respetuoso y de aprovecharse de la situación para generar interés en sus proyectos. Sin embargo, también tiene muchos fans que lo defienden y que continúan admirando su trabajo y su carisma. Sus seguidores argumentan que tiene derecho a expresar su opinión, y que no todo fue perfecto durante el rodaje de Erkencikus. Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido una imagen más limpia y profesional. Ha demostrado ser una persona madura, sensata y capaz de sortear las polémicas con elegancia. Esta postura le ha ganado aún más admiración y respeto, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su capacidad para mantenerse al margen de la controversia y enfocarse en su trabajo la ha convertido en un modelo a seguir para muchos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo que podemos deducir, basándonos en la información disponible y en las interpretaciones de los fans y los medios, es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, después del éxito de Erkencikus, no fue tan idílica como muchos esperaban. Hubo diferencias, acuerdos y probablemente algunas tensiones,
inevitables en cualquier entorno laboral, especialmente cuando se trabaja bajo tanta presión mediática. Pero, ¿hasta qué punto llegaron esos problemas? Eso es algo que solo ellos saben. Lo que sí es seguro es que la polémica ha sido un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Ha generado debates acalorados, discusiones apasionadas y, sobre todo, mucho interés. Y eso, amigos, es precisamente lo que hace que las telenovelas turcas sean tan adictivas: el drama, el romance, los personajes complejos, las polémicas que mantienen a los fans pegados a la pantalla y las tramas que te atrapan desde el primer episodio. Así que, resumiendo, hoy hemos analizado la polémica entre Demet Özdemir y Can Yaman, explorando sus declaraciones, sus reacciones, el impacto que esto ha tenido en sus carreras y en la percepción de sus fans. Hemos visto que la relación entre ellos no fue del todo perfecta, y que las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un papel importante en la amplificación de esta polémica. Hemos explorado las posibles causas de los desacuerdos, y hemos intentado discernir la verdad detrás de los rumores y las especulaciones. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este análisis detallado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo una gran pelea entre Demet y Can? ¿Apoyan a alguno de ellos? ¿Creen que esta polémica ha afectado sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatirlas juntos. Compartan sus teorías, sus expectativas y sus perspectivas. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con otros amantes de las telenovelas turcas y suscríbanse al canal para no perderse ningún chisme, análisis o novedad del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, la vida es un drama y nosotros, los fans, somos los espectadores más apasionados. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!